¿Alguna vez has oído hablar de flores que nacen solas, en un lugar donde nadie las plantó? Puede parecer extraño, incluso imposible. Pero te aseguro que estas flores aparecieron justo en la tumba de alguien que se fue, como si fueran un mensaje enviado desde otro plano. Hola, hoy quiero contarte una historia que parece imposible, pero que realmente sucedió. Es una historia sobre amor, sobre esa ausencia que duele en el alma, y sobre un signo que vino desde el más allá para traer esperanza. Esta historia no es solo sobre una planta o un fenómeno extraño. Es sobre el amor que no muere, la conexión que trasciende la vida y la muerte, y como a veces recibimos señales que nos recuerdan que nuestros seres queridos siguen cerca, cuidándonos desde donde ya no podemos verlos. Si alguna vez has vivido algo parecido, o si crees que el amor continúa más allá de la muerte, me encantaría que me contaras en los comentarios desde donde estás escuchando esta historia. Porque compartir estas experiencias nos acerca, nos reconforta y nos da fuerzas para seguir adelante. La historia que voy a compartir no es solo un relato cualquiera. Es un testimonio lleno de emociones, recuerdos y misterio, que me cambió la vida y que espero que pueda tocar tu corazón también. Prepárate para sumergirte en un viaje donde la realidad y lo espiritual se entrelazan, donde el dolor se encuentra con la esperanza y donde una simple flor puede contarnos mucho más de lo que imaginamos. A lo largo de esta historia, te acompañaré paso a paso. Te contaré quién fue esa persona especial que partió, el vacío que dejó, y cómo un pequeño brote inesperado en su sepultura reveló un mensaje poderoso. Veremos cómo ese signo trajo luz en medio de la oscuridad y transformó mi manera de entender el amor y la vida. Así que, si estás listo para escuchar esta historia, acompáñame. Porque a veces, los milagros más grandes llegan en formas pequeñas y silenciosas, y esta es una de esas veces. Me llamo Clara, y quiero contarte sobre una mujer que fue el corazón de mi vida y de nuestra familia, mi abuela Elena. Elena no era una persona común, sino alguien que llenaba de luz cualquier lugar con su presencia. Su amor por las flores era algo que siempre me llamó la atención. Ella no solo las cuidaba, sino que parecía hablar con ellas, escuchar sus susurros y comprender lo que ellas tenían para decir. Desde que tengo memoria, los fines de semana que pasaba con ella eran momentos sagrados para mí. Su casa, aunque modesta, tenía un jardín que parecía un pequeño oasis en medio de la ciudad. Allí crecían rosas, margaritas, girasoles y muchas otras flores, cada una con una historia y un significado especial para mi abuela. Ella me enseñó que las flores no solo embellecen la tierra, sino que también guardan secretos y sentimientos, y que cuidar de ellas es una forma de cuidar el alma. Elena era una mujer fuerte, pero también llena de ternura. Siempre tenía un consejo amable, una palabra de aliento para quien la necesitara, y una sonrisa que podía iluminar incluso los días más grises. Para mí, ella era más que una abuela, era una amiga, una confidente, una guía silenciosa que me acompañaba en cada paso de mi vida. Pero la vida, a veces, es cruel y nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. Hace poco más de un año, mi abuela comenzó a enfermar. Una enfermedad lenta y silenciosa que fue apagando poco a poco la luz de sus ojos, aunque nunca apagó su espíritu. Durante esos meses difíciles, pasé mucho tiempo a su lado, escuchando sus historias, sus enseñanzas, y preparándome para la inevitable despedida que sabíamos que llegaría. Recuerdo con claridad su último día con nosotros. A pesar del dolor y la fragilidad, su sonrisa permanecía intacta, y su mano apretaba la mía con una fuerza que me daba consuelo. Me prometió que aunque se fuera, siempre estaría cerca, de una forma u otra, cuidándome desde donde estuviera. Cuando finalmente partió, el vacío que dejó fue inmenso. La casa parecía silenciosa y vacía sin ella, y el jardín, que había sido su refugio y su alegría, parecía perder su color y vida. Las flores dejaron de brotar con la misma intensidad, y el aire se llenó de una tristeza que parecía no tener fin. A pesar de todo, me aferraba a la idea de que el amor de mi abuela no se había ido realmente, que de alguna manera, su espíritu seguía vivo, y que quizás un día recibiría una señal que me lo confirmara. Esta esperanza se convirtió en la fuerza que me impulsó a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Después de la partida de mi abuela Elena, la realidad se tornó más dura de lo que jamás hubiera imaginado. El día de su funeral fue un mar de emociones contenidas y expresadas a la vez, lágrimas que parecían no tener fin,
abrazos que buscaban consuelo y un silencio que pesaba en el aire, casi tangible. Ver su cuerpo ser enterrado, sabiendo que ya no volvería a su hogar, era como perder una parte de mí misma. El jardín que ella había cuidado con tanto amor y dedicación quedó sumido en un silencio extraño. Las flores que antes parecían bailar al ritmo de su voz y sus caricias ahora estaban marchitas o desaparecidas. Aquel lugar que había sido su santuario se transformó en un espacio vacío, como un espejo de la tristeza que sentíamos todos los que la queríamos. En los días siguientes, caminar por ese jardín sin Elena era como atravesar un túnel de nostalgia y dolor. Recordaba cada rincón, cada maceta, cada flor que había plantado con paciencia. El perfume que ella siempre mantenía en el aire parecía haberse esfumado. Y con él, una parte de mi alma parecía haberse quedado allá. La casa también se sintió vacía, como si el latido que la mantenía viva se hubiera detenido. Los objetos de Elena permanecían allí, intactos, pero ya no tenían el mismo significado sin su presencia. Me encontraba varias veces sentada en su sillón, mirando al vacío, deseando poder escuchar su voz una vez más. La tristeza fue un visitante constante, una sombra que me acompañaba en cada paso. Las noches eran especialmente difíciles, el silencio me envolvía y me hacía sentir más sola que nunca. A menudo me despertaba en medio de la madrugada con el corazón apretado, deseando que fuera solo un mal sueño del que pudiera despertar. En esos momentos, la ausencia se hacía tangible, casi física. Sentía un vacío en el pecho que ninguna palabra podía describir. Intentaba aferrarme a los recuerdos felices, a las enseñanzas y al amor que Elena me había dejado, pero la nostalgia era demasiado fuerte. El lugar donde reposaba su cuerpo, la sepultura, era un sitio que visitaba con frecuencia, aunque con el corazón en un puño. La tumba estaba siempre sencilla, sin flores ni adornos, porque así lo había pedido mi abuela. Quería que su partida fuera en paz y sin ostentaciones. Sin embargo, esa simplicidad a veces me hacía sentir que la ausencia era aún más profunda. Me sentaba frente a su tumba, hablando en voz baja, contándole mis miedos, mis dudas, mis tristezas. A veces lloraba, otras veces simplemente permanecía en silencio, buscando encontrar alguna señal que me indicara que Elena seguía allí, cerca de mí, velando por mi bienestar. Con el tiempo, me di cuenta de que ese anhelo de recibir un mensaje, una señal, se convirtió en una necesidad vital para mí. Era como si mi corazón necesitara un puente entre este mundo y el que ella había dejado atrás para poder sanar. Empecé a observar cada pequeño detalle, el viento que movía suavemente las hojas, el canto de algún pájaro lejano, las sombras que jugaban con la luz al caer el sol. Buscaba en todo eso un indicio, una respuesta, un susurro que me dijera que no estaba sola. Mis días se llenaron de momentos de oración y reflexión. Pedía con todo mi ser que, de alguna manera, la presencia de mi abuela se manifestara. Sabía que no era fácil, que las señales no siempre son claras ni comprensibles, pero mi esperanza era fuerte. La tristeza y el vacío seguían allí, pero la fe comenzaba a abrir una pequeña grieta en la oscuridad. Creía que algo bueno estaba por suceder, aunque no sabía cuándo ni cómo. Y fue justamente en uno de esos días llenos de silencio y espera que sucedió algo que cambiaría todo para mí. Los días después de la partida de mi abuela Elena transcurrían entre la tristeza y la esperanza silenciosa que se negaba a desaparecer. Yo seguía visitando el jardín, ese lugar que había sido su refugio y que ahora parecía un espacio detenido en el tiempo, como esperando un milagro que le devolviera la vida. Una mañana, poco después de cumplir un mes desde que ella se fue, decidí ir al cementerio a verla. Era una visita habitual para mí, una forma de mantenerla cerca, de sentir su presencia aunque fuera en el recuerdo. Caminé lentamente entre las lápidas, con el corazón pesado y la mente llena de preguntas que no encontraban respuestas. Al llegar a su tumba, noté algo diferente. En la tierra seca y compacta, justo en el centro, algo llamaba mi atención. Un pequeño brote verde estaba emergiendo entre la tierra, un capullo que parecía desafiar la aridez y la tristeza del lugar. Me acerqué con cautela, casi sin poder creer lo que veía. Nadie había plantado nada allí desde la despedida, y sin embargo, allí estaba esa pequeña flor comenzando a abrirse, como un símbolo de vida en medio de la muerte. El sol de la mañana iluminaba suavemente ese brote, y un aroma dulce y tenue llenaba el aire. Era un olor familiar,
uno que siempre asocié con las flores que mi abuela cuidaba con tanto amor. Respiré profundamente, dejando que ese aroma invadiera mis sentidos y me transportara a los momentos felices en el jardín de Elena. Toqué la tierra alrededor del brote, sintiendo su textura seca y áspera, lo que hacía aún más misterioso el hecho de que una flor pudiera surgir allí. ¿Cómo era posible que la vida encontrara un camino en un suelo que parecía tan inhóspito? Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, una mezcla de incredulidad, alegría y esperanza. Sentí una presencia, una energía cálida que parecía abrazarme desde lo invisible. Era como si mi abuela me estuviera enviando un mensaje, un recordatorio de que el amor trasciende la muerte y que ella seguía allí, cuidándome. Las flores, pensé entonces, no mueren realmente. Solo cambian de forma, de lugar, de energía. Y esta flor, que brotaba inesperadamente en su tumba, era la prueba viviente de esa verdad. Durante los días siguientes, regresé varias veces para observar el brote. Creció con rapidez sorprendente, floreciendo en una rosa perfecta, delicada y vibrante, que parecía tener vida propia. Sus pétalos reflejaban la luz del sol con un brillo especial, como si llevara dentro la luz de mi abuela. No solo yo noté ese milagro. Familiares y amigos que visitaban la tumba comenzaron a hablar del brote inesperado. Algunos se mostraban escépticos, otros emocionados. Pero todos coincidían en que era algo fuera de lo común, un signo que desafiaba toda explicación lógica. Intenté buscar respuestas. Consulté con jardineros, expertos en plantas, y nadie pudo explicar cómo esa flor había surgido allí, en un suelo seco y sin semillas sembradas. Era un misterio que parecía solo tener una explicación espiritual. Cada vez que veía esa rosa, sentía que mi corazón se llenaba de paz. Era como si mi abuela me hablara a través de ella, diciéndome que no estaba sola, que su amor me acompañaba en cada paso. El jardín, que antes parecía un lugar muerto, volvió a llenarse de vida en mi corazón. Esa flor se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento, un recordatorio constante de que la vida continúa, aunque de formas que no siempre podemos entender. Esa experiencia me hizo mirar el mundo con otros ojos, con una sensibilidad renovada hacia las señales invisibles que a menudo pasan desapercibidas. Aprendí que a veces los mensajes más poderosos no llegan en palabras, sino en detalles pequeños y silenciosos, como el brote de una flor en el lugar menos esperado. Así, el brote inesperado no solo trajo un poco de luz a mis días oscuros, sino que abrió la puerta a una nueva comprensión sobre el amor, la pérdida y la conexión eterna entre quienes partimos y quienes seguimos aquí. Después de aquel sorprendente brote en la tumba de mi abuela Elena, sentí que algo más grande estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la lógica y la explicación terrenal. Esa rosa que había nacido de manera inesperada se convirtió en un puente invisible entre su mundo y el mío, y poco a poco, fui comprendiendo que el amor verdadero no conoce límites. Recuerdo claramente las palabras que mi abuela solía decirme: cuando llegue el momento, te enviaré un signo para que sepas que sigo contigo, que no te he abandonado. En esos días posteriores a su partida, esas palabras resonaban en mi mente, llenándome de esperanza y de un anhelo profundo por encontrar esa señal. Una noche, después de visitar la tumba y contemplar la rosa que brillaba bajo la luna, tuve un sueño que jamás olvidaré. En él, vi a mi abuela sentada en su jardín, rodeada de flores que se mecían suavemente con la brisa. Su rostro irradiaba paz y amor, y me habló con la ternura que siempre la caracterizó. Clara, me dijo, no temas, porque aunque no me veas, siempre estoy aquí. Las flores que nacen en mi tumba son mi manera de decirte que el amor trasciende la vida y la muerte. Escucha tu corazón y confía en las señales que el universo te envía. Al despertar, sentí una paz que no había sentido en meses. Aquella experiencia me hizo comprender que las conexiones espirituales son reales y que nuestros seres queridos encuentran formas de comunicarse con nosotros, incluso cuando creemos que están lejos. No mucho tiempo después, durante una reunión familiar, alguien mencionó una carta psicografiada que había recibido un conocido, una carta enviada por un medium que afirmaba contener mensajes de personas que ya no estaban en este plano, pero que querían consolar y guiar a sus seres queridos. Me intrigó tanto que decidí buscar más información sobre la mediumnidad y las cartas psicografiadas. Descubrí relatos similares, donde personas afirmaban haber recibido mensajes de familiares fallecidos a través de sueños,
sensaciones o escritos canalizados por mediums. Estos relatos me dieron aún más confianza para interpretar la rosa como una señal genuina, un mensaje que mi abuela me había enviado para recordarme que su alma seguía viva y cuidándome desde otro plano. Con el tiempo, comencé a sentir otras señales, pequeños detalles en mi día a día que parecían simples coincidencias, pero que, para mí, eran momentos llenos de significado y conexión espiritual. Recordé que, en la doctrina espírita, la reencarnación y la comunicación entre los mundos son realidades que nos ofrecen consuelo y esperanza, especialmente para quienes sufren la pérdida de un ser querido. Así, entendí que la rosa no era solo una flor. Era un símbolo vivo de que la vida continúa, que el amor es eterno y que la muerte no es el final, sino una transición hacia otra etapa del alma. Este mensaje revelado a través de la rosa y las experiencias que siguieron fortalecieron mi fe y me ayudaron a encontrar un propósito nuevo: compartir estas historias para que otros también puedan encontrar consuelo y esperanza en medio de la pérdida. La conexión con mi abuela se transformó en un lazo espiritual que me acompañó en cada paso, recordándome que aunque el cuerpo desaparece, el espíritu permanece y se manifiesta de formas misteriosas y bellas. Por eso, hoy puedo decir con certeza que ese brote inesperado fue mucho más que una coincidencia. Fue una prueba tangible de que el amor verdadero no muere, que trasciende el tiempo y el espacio, y que siempre habrá un camino para reencontrarnos, aunque sea en un plano invisible para nuestros ojos. La experiencia del brote inesperado en la tumba de mi abuela Elena y el mensaje que sentí revelado a través de esa rosa cambiaron profundamente mi vida. No solo transformaron mi forma de entender la muerte y el luto, sino que también renovaron mi fe, mi esperanza y mi manera de vivir. Antes de todo esto, me sentía atrapada en un ciclo de tristeza y vacío. El dolor de la pérdida parecía interminable y, a veces, la idea de seguir adelante sin mi abuela era demasiado abrumadora. Sin embargo, aquel pequeño milagro me mostró que no estaba sola, que su amor continuaba acompañándome, y que podía encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. A partir de ese momento, comencé a ver mi entorno con otros ojos. El jardín que antes era solo un recuerdo se convirtió en un símbolo de renacimiento y esperanza. Cada flor que brotaba, cada rayo de sol que tocaba la tierra, me recordaba la presencia invisible de Elena y su amor eterno. Esa transformación interior me impulsó a buscar otras experiencias y testimonios similares. Me acerqué a grupos espirituales y conocí personas que, al igual que yo, habían vivido señales y mensajes de sus seres queridos. Compartir y escuchar esas historias me ayudó a sentirme parte de algo más grande, de una comunidad unida por la fe y el amor. Con el tiempo, la tristeza comenzó a ceder espacio a la gratitud y a la paz. Aprendí a aceptar que la muerte no es un final, sino una transición, y que el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma y de lugar. Esta nueva perspectiva me permitió vivir con más serenidad y esperanza. Comencé a dedicar tiempo a cuidar el jardín de mi abuela, no solo como un acto de recuerdo, sino como un símbolo de vida y continuidad. Cada flor que plantaba era un homenaje a Elena y una afirmación de que el amor sigue creciendo, incluso después de la muerte. Además, la experiencia me llevó a involucrarme en actividades que ayudaran a otros a encontrar consuelo y fortaleza. Participé en grupos de apoyo para personas en duelo y compartí mi historia con la esperanza de inspirar a quienes están pasando por momentos difíciles. Descubrí que, aunque el dolor por la pérdida es inevitable, también podemos encontrar maneras de sanar y de transformar ese sufrimiento en crecimiento espiritual y emocional. La señal que recibí en forma de flor no solo fortaleció mi fe, sino que también me enseñó la importancia de estar abierta a las señales que la vida y el universo nos envían constantemente. Muchas veces, estos mensajes vienen disfrazados de pequeños milagros cotidianos, y reconocerlos puede cambiar nuestra manera de vivir. Hoy, puedo decir que esta experiencia me hizo más fuerte, más consciente y más conectada con el amor que trasciende la vida y la muerte. Me enseñó a confiar en que, aunque no veamos a nuestros seres queridos, ellos están cerca, guiándonos y acompañándonos en nuestro camino. El proceso de transformación no fue fácil ni rápido, pero fue real y profundo. Y esa es la verdadera magia, descubrir que, a pesar de la tristeza, siempre hay espacio para la esperanza y el renacimiento. Después de todo lo vivido, puedo decir con certeza que la historia de la rosa que brotó en la tumba de mi abuela Elena no es solo un misterio o un hecho extraño,
sino una verdadera manifestación del amor eterno que trasciende la muerte. Esa pequeña flor fue para mí un símbolo de esperanza, un puente entre lo visible y lo invisible, entre este mundo y el más allá. Si alguna vez has perdido a alguien que amas y sientes que el dolor es demasiado grande para soportarlo, quiero que sepas que no estás sola. A veces, cuando menos lo esperamos, recibimos señales que nos confirman que nuestros seres queridos siguen a nuestro lado, cuidándonos y enviándonos amor desde donde están. Los mensajes pueden llegar de formas muy distintas, a través de sueños, de sensaciones, de objetos que aparecen, o incluso de flores que brotan sin explicación en lugares donde nadie las plantó. Lo importante es estar atentos y abrir el corazón para recibirlos, porque estos signos son regalos que nos llenan de consuelo y nos dan fuerza para seguir adelante. A veces, el luto puede hacernos sentir perdidos, pero la fe y la esperanza tienen el poder de transformar ese dolor en una luz que guía nuestro camino. La historia que te compartí es un recordatorio de que, aunque nuestros ojos no puedan verlos, nuestros seres queridos nunca nos abandonan. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con alguien que necesite creer en el amor que perdura más allá de la vida. Y también, si tú has recibido alguna señal o has vivido una experiencia similar, déjame un comentario aquí abajo. Me encantaría saber desde dónde me escuchas y cómo fue ese momento para ti. Porque compartir estas historias no solo nos une, sino que también nos ayuda a sanar y a encontrar esperanza en medio de la pérdida. El amor es la fuerza más poderosa que existe, y esa fuerza nunca muere. Gracias por acompañarme en este viaje, por abrir tu corazón y por permitir que esta historia te llegue con todo su significado y su luz. Recuerda siempre que el amor sigue, que las flores pueden hablar, y que la vida continúa en formas que a veces no comprendemos, pero que siempre están llenas de amor y esperanza.